Hay un tipo de muerte que no aparece en ningún obituario, que no tiene fecha de defunción oficial, que no se anuncia con un funeral, es la muerte de un nombre. Y durante más de 20 años hubo un nombre que fue sinónimo absoluto de auto japonés en toda América Latina. No Toyota, no Honda, no Nissan. Un nombre corto, casi imposible de pronunciar mal en cualquier idioma, que circulaba por las calles de México, Colombia, Chile, Venezuela y Centroamérica antes de que la mayoría de la gente en esos países supiera siquiera señalar a Japón en un mapa. Ese nombre era Datsun. Y un día simplemente desapareció. No desapareció porque los autos fueran malos, no desapareció porque la empresa quebrara, no desapareció porque los clientes dejaran de quererlos. Desapareció porque alguien, en una sala de juntas en Tokio, tomó una decisión que le costó a la corporación $500 millones y que borró de un plumazo décadas de lealtad construida desde abajo, ciudad por ciudad, calle por calle, familia por familia. El último modelo que llevó ese nombre con orgullo en muchos de estos países fue el 120i. Esta es su historia, pero para contarla bien, primero hay que entender algo más grande. ¿Qué fue realmente Datsun? Porque el auto no tiene sentido sin la marca, y la marca no tiene sentido sin lo que llegó a representar para toda una generación. Datsun no llegó a América Latina como llegan hoy las multinacionales, con presupuestos publicitarios multimillonarios y concesionarios relucientes en cada capital. Llegó como llegan las marcas que están destinadas a durar, discretamente, casi en silencio, apoyándose únicamente en un producto que funcionaba mejor de lo que costaba. A finales de la década de los 50, cuando los mercados latinoamericanos todavía estaban completamente dominados por los grandes nombres estadounidenses, Nissan comenzó a distribuir sus vehículos bajo el nombre Datsun en distintos países de la región. En México, el desembarco ocurrió en 1959. En Colombia, la empresa Nissan inició operaciones en 1960. En Venezuela, en Chile, en Centroamérica, la historia se repitió con variaciones de fecha, pero siempre con el mismo desenlace. Un auto japonés pequeño, económico y sorprendentemente confiable empezó a circular por calles donde absolutamente nadie esperaba verlo. El nombre en sí ya guardaba una historia curiosa que pocos conocen. Surgió en Japón en la década de 1910 como evolución del nombre DEAT, que correspondía a las iniciales de los apellidos de los fundadores de la Kaishinsha Motor Car Works. El primer vehículo pequeño derivado de esa tecnología se llamó Datsun, literalmente el hijo de DEAT. Pero hubo un problema. En japonés, son suena parecido a una palabra que significa pérdida, algo poco favorable para vender autos. La compañía decidió cambiar esa sílaba por sun, sol, y así nació Datsun. Detrás de ese nombre había décadas de historia industrial japonesa, 2 guerras mundiales y una reconstrucción económica que, con el tiempo, convertiría a Nissan en uno de los fabricantes más importantes del planeta. Pero en las calles de Bogotá, de Ciudad de México o de Santiago, nada de eso importaba todavía. Lo que importaba era mucho más simple y mucho más contundente. El Datsun arrancaba, no consumía casi nada y aguantaba. Los primeros modelos que llegaron a la región en los años 60 eran diminutos hasta lo inverosímil si se comparaban con los enormes sedanes americanos que dominaban las avenidas de la época. El Bluebird, el Datsun 1000, el 1200... Carrocerías angostas, motores de menos de 1,5 litros de cilindrada, interiores completamente funcionales, sin ningún lujo que no fuera estrictamente necesario. Y aquí aparece un dato que cambia por completo la percepción que muchos tienen de esta historia. En México, estos autos se fabricaban en la planta que Nissan abrió en Cuernavaca, en la zona industrial de Cibac, en 1966. Fue la primera planta de manufactura de Nissan fuera de territorio japonés en toda su historia. Detente un segundo en ese detalle, porque cambia todo. Los Datsun mexicanos no eran autos importados que cruzaban un océano en un barco. Eran autos hechos en México, con manos mexicanas, bajo estándares de calidad japoneses. Y desde esa misma planta en Cuernavaca se exportaban unidades hacia Bolivia, Ecuador y Chile. Es decir, el auto japonés que manejaba el vecino de al lado en más de un país de la región podía haberse ensamblado apenas a 4 horas de Ciudad de México. Mientras tanto, en Colombia, Nissan construía poco a poco una red de distribución que con los años se convertiría en una referencia obligada del mercado automotor del país.
En la década de los 70 llegaron nuevos modelos que ampliaron el catálogo, el 160J, la pickup Nissan Junior y también el deportivo 240Z, que era una historia completamente distinta, un auto para soñar despierto, no para llevar a los niños al colegio. Pero el verdadero negocio, el que sostenía todo lo demás, seguía siendo el mismo de siempre, los sedanes accesibles y las camionetas confiables. Eran los autos del médico de barrio, del tendero del pueblo, del empleado de banco que por fin podía comprar su primer vehículo propio y quería sobre todas las cosas que ese auto durara. Y esa reputación de durabilidad no era una simple estrategia de marketing. Era mecánica pura, comprobable, tangible. Los motores Serie A de Datsun, los mismos que equipaban al 1200 y a los modelos que lo sucedieron, eran motores de válvulas en cabeza, simples, con pocas piezas susceptibles de fallar, fáciles de reparar por cualquier mecánico que tuviera un juego básico de llaves y una tarde libre. Y eso importaba enormemente en un continente donde los repuestos de marcas americanas o europeas podían tardar semanas en llegar y donde muchos talleres funcionaban literalmente en la calle, bajo un techo improvisado de zinc. Esa simplicidad mecánica era una ventaja que ningún folleto publicitario mencionaba, pero que todos los dueños conocían de memoria. Fue exactamente en ese contexto, con esa reputación ya construida, donde llegó el protagonista real de esta historia, el 120i. El modelo apareció originalmente en 1973 en Japón, donde se llamaba simplemente Nissan Sunny, en su tercera generación. Para los mercados de exportación, Nissan decidió bautizar esta versión como 120i, un nombre que hacía referencia directa al motor de 1 y 2 litros de cilindrada que llevaba bajo el cofre. Y aquí ocurre algo que parece casualidad, pero que en realidad fue el golpe de suerte más grande de toda esta historia. El año de lanzamiento coincidió exactamente con el primer gran choque petrolero mundial. El embargo árabe disparó los precios de la gasolina en todo el planeta, y de un día para otro, los autos pequeños y eficientes dejaron de ser vistos como la opción de quien no tenía dinero para convertirse en la opción inteligente de cualquiera, sin importar su nivel económico. El 120i llegó exactamente al momento indicado. Era un auto moderno para su época, sin dejar nunca de ser un Datsun en el sentido más profundo de la palabra. Motor de 4 cilindros en línea, 1 y 2 litros, 69 caballos de fuerza a 6.000 revoluciones por minuto, transmisión manual de 4 velocidades, tracción trasera, algo todavía completamente habitual en este segmento durante esos años. Estaba disponible en sedán de 4 puertas y también en un coupé hatchback, esas líneas inclinadas y deportivas que en los 70 representaban modernidad y velocidad, aunque en realidad el motor apenas alcanzara los 150 km por hora en carretera abierta. En Colombia, Nissan lo trajo entre 1980 y 1981, ya en su versión actualizada, presentado como el auto de entrada a la marca. Se vendió en ambas carrocerías, el sedán familiar y el coupé para quien buscaba algo con más carácter. En Chile circuló con presencia sostenida y fue protagonista de campañas publicitarias locales hasta bien entrada la primera mitad de los 80. En Centroamérica, la agencia Datsun de Costa Rica lo presentó como el estándar de calidad de la marca, y todavía hoy, cuando alguien en San José menciona un Datsun en una conversación casual, muchas veces se está refiriendo, sin saberlo, a un 120i que sigue rodando por ahí. En Venezuela, donde Nissan tenía presencia desde inicios de los 60 y donde los autos japoneses habían encontrado terreno fértil gracias a la bonanza petrolera de esos años, el 120i también dejó huella profunda. En México, el modelo análogo de esta misma generación se conoció principalmente como Datsun 710, apodado cariñosamente el bolillo por la forma característica de su carrocería. Se fabricó en la planta de Cibac entre 1973 y 1978, y en esos 5 años salieron de la línea de producción 116.107 unidades. Ese número, por sí solo, ya dice mucho sobre el nivel de penetración que esta marca logró alcanzar. Pero lo que hace verdaderamente especial al 120i no está en ninguna ficha técnica, está en el lugar que ocupó dentro del mapa emocional de toda una generación latinoamericana. Era el auto en el que el hijo mayor aprendía a manejar por primera vez. Era el auto que el padre conservaba durante 15 años, porque simplemente nunca daba problemas, y porque repararlo, cuando algo fallaba, costaba menos que el café de la mañana. Era el auto que el mecánico del barrio conocía de memoria, aunque jamás en su vida hubiera visto un manual técnico. Ese tipo de presencia, ese tipo de confianza ciega, no se compra con publicidad.
Se gana kilómetro a kilómetro, falla a falla que simplemente no ocurre, año tras año de arrancar a la primera vuelta de llave, sin excusas, sin sorpresas desagradables. Y entonces llegó el otoño de 1981. Y con ese otoño llegó la decisión que ninguno de esos dueños vio venir. En septiembre de ese año, en las oficinas centrales de Nissan Motor en Tokio, la dirección de la compañía anunció oficialmente el fin de la marca Datsun. No el fin de los autos, entiende bien esta diferencia porque es la clave de toda la historia. Los autos seguirían siendo exactamente los mismos, la misma ingeniería, los mismos motores, las mismas plantas de producción, los mismos obreros trabajando en Cuernavaca y en Yokosuka. Lo único que iba a desaparecer era el nombre. Datsun se convertiría en Nissan en absolutamente todo el mundo, mercado por mercado, modelo por modelo, letrero por letrero. Las razones oficiales que dio la empresa sonaban perfectamente lógicas. Unificar la marca a nivel global permitía diseñar campañas publicitarias que funcionaran en varios países simultáneamente. Simplificaba todo el material de marketing corporativo. Le daba coherencia a la imagen de la empresa en un mundo donde las multinacionales empezaban a pensar en escala verdaderamente planetaria. Un comprador que viajaba a otro país y veía el mismo nombre en el concesionario reconocería inmediatamente la marca. Todo eso era cierto, sin duda. Pero había otra razón, mucho más fría, mucho más financiera, que los analistas de la industria señalaron con bastante más precisión con el paso del tiempo. Nissan quería cotizar acciones y bonos en la Bolsa de Valores de Estados Unidos, y para hacerlo con credibilidad ante los inversionistas, necesitaba que el nombre de la empresa matriz y el nombre del producto que vendía fueran exactamente el mismo. Datsun era demasiado conocido, sí, pero era también demasiado popular en el sentido equivocado para lo que Nissan quería proyectar hacia Wall Street. Estaba demasiado asociado con lo económico, con lo pequeño, con lo modesto. Nissan, en cambio, sonaba a corporación seria, a escala industrial, a ambición global. La decisión, en el fondo, nunca fue realmente sobre los autos, fue sobre cómo se veía la empresa frente a los mercados financieros internacionales. El proceso de transición tardó aproximadamente 4 años en completarse. Entre 1982 y 1984, el cambio se implementó en la mayoría de los mercados del mundo, aunque en algunos países de exportación los vehículos siguieron llevando ambos nombres simultáneamente hasta 1986. Y aquí hay una imagen que resume perfectamente lo incómoda que fue esta transición. Hubo autos que salieron de fábrica con el logotipo de Datsun en la parrilla delantera y el logotipo de Nissan en la tapa del maletero trasero. Algunos emblemas incluso decían literalmente Datsun by Nissan, como si la propia marca estuviera pidiendo disculpas anticipadas por el hecho de estar desapareciendo. El costo total de toda esta operación fue de $500 millones, únicamente en cambio físico de letreros, señalización de concesionarios en todo el mundo, materiales publicitarios y una campaña completa de reposicionamiento de marca. $500 millones invertidos exclusivamente en borrar un nombre que la gente ya amaba profundamente, para reemplazarlo por otro que, en la práctica, casi nadie conocía todavía fuera de los círculos corporativos japoneses. En Estados Unidos, donde el reconocimiento de marca de Nissan apenas alcanzaba el 2% frente al 85% de reconocimiento que tenía Datsun, el impacto en ventas se sintió de forma inmediata y dolorosa. En América Latina, el golpe fue distinto. Más silencioso, más gradual, pero a largo plazo igualmente definitivo. El Datsun que el mecánico del barrio conocía de memoria empezó a llamarse Nissan de la noche a la mañana. El concesionario que había vendido Datsun durante 20 años ininterrumpidos cambió sus letreros exteriores. El auto seguía siendo exactamente el mismo, pieza por pieza. El nombre, no. Y aquí llega el dato que realmente cambia toda la perspectiva de esta historia. El que pocas personas se detienen a analizar con calma. El 120 y no desapareció porque fuera un auto inferior, ni porque la ingeniería japonesa hubiera fallado en algún punto. El modelo que lo sucedió en muchos de estos mercados, el Nissan Sentra, el mítico Tsuru, el Sunny de los años 80 y 90, era en gran medida una evolución directa de la misma plataforma técnica, la misma filosofía de ingeniería, el mismo principio fundamental de construir un auto confiable y accesible para familias que necesitaban movilidad real, sin lujos innecesarios. La continuidad mecánica, en otras palabras, era completamente real y verificable. Lo que se rompió no fue la ingeniería, lo que se rompió fue el vínculo emocional.
porque Datsun nunca fue simplemente un nombre estampado en una parrilla delantera. Era la prueba viviente de que un auto japonés, pequeño y modesto, podía superar en durabilidad real a los grandes nombres estadounidenses que habían dominado el continente durante décadas enteras. Era, para muchísimas familias latinoamericanas, el primer auto japonés que compraban en su vida, y esa primera vez, esa primera experiencia de confianza ganada, siempre deja una huella que ningún cambio de logotipo puede borrar de inmediato. Cuando el nombre desapareció de las calles, desapareció con él toda esa capa invisible de historia personal acumulada durante más de 20 años. El Nissan Sentra que llegó después era, sin ninguna duda, un buen auto, pero todavía no tenía esa historia propia. Todavía no, al menos. La ironía de todo este relato es casi perfecta si te detienes a pensarla con cuidado. Datsun fue tan extraordinariamente exitoso construyendo lealtad genuina en América Latina que fue precisamente ese éxito el que llevó a su propia corporación matriz a decidir sacrificar el nombre por completo con el único fin de proyectarse mejor ante los mercados financieros globales. La marca, en cierto sentido muy real, murió de éxito. O quizás sea más preciso decir que la mató el éxito de Nissan como corporación, una corporación que ya no necesitaba esconderse detrás de un apodo de exportación pensado para mercados extranjeros y que finalmente quería ocupar el lugar central que sentía que le correspondía en el tablero automotriz mundial. Décadas después, en 2012, Nissan intentó revivir la marca Datsun, pero esta vez enfocada exclusivamente en mercados emergentes como India e Indonesia. Los modelos eran deliberadamente económicos, básicos, pensados para compradores de primer vehículo propio, exactamente como habían sido los Datsun originales medio siglo antes. Pero en América Latina, la noticia prácticamente no generó ningún movimiento real en el mercado. Y en 2022, Nissan discontinuó la marca por segunda vez en su historia, esta vez de forma definitiva. El nombre que llegó a circular en 190 países distintos, que vendió más de 20 millones de unidades alrededor del mundo, que fue durante 2 décadas completas el primer apellido japonés que un latinoamericano promedio aprendía a pronunciar al hablar de autos, ya no existe en ningún catálogo activo. Lo que queda hoy son los autos físicos, los que sobrevivieron guardados en garajes familiares, en patios traseros, en pequeños talleres de restauración donde alguien decidió, contra toda lógica financiera, que valía la pena devolverle la vida a un sedán de 4 puertas con un motor de 1,2 litros, uno que, contra todo pronóstico, todavía arranca a la primera vuelta de llave. El 120 y fue, en muchos países de la región, el último capítulo escrito de una historia que había comenzado silenciosamente en las calles de Ciudad de México en 1959 y que terminó formalmente en una fría sala de juntas en Tokio en 1981. El auto, la máquina, la ingeniería, sobrevivió intacta a esa decisión corporativa. La marca, el nombre, la palabra que millones de personas aprendieron a amar sin saber exactamente por qué, no tuvo la misma suerte. Si te apasionan estas historias donde una decisión de oficina termina reescribiendo la memoria colectiva de todo un continente, donde los motores legendarios y las marcas que marcaron generaciones enteras cobran vida otra vez, este es exactamente el lugar correcto para quedarte. Aquí seguimos desarmando, pieza por pieza, las historias automotrices que casi nadie se detiene a contar completas.